Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Atrio, lugar santo y lugar santísimo. Y vemos que hay 3 puertas. Amén. Recordamos solamente que en el atrio podían entrar todos los pecadores para tener la experiencia en la sangre y en el agua y con el fuego también. Aquí tenía la experiencia del perdón de los pecados por medio de la sangre, posteriormente descendía fuego que venía a consumir el sacrificio y después los sacerdotes eran los únicos que podían lavar sus manos y sus pies en el lavacro o en la fuente. Hasta aquí solamente podían entrar los pecadores o la gente en general para confesar sus pecados. De aquí para acá era exclusivo para sacerdotes. El lavacro y el lugar santo con los 3 muebles, y en el lugar santísimo solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Aquí vemos que se derrama sangre, vemos que se desciende fuego y vemos el agua. Entendemos, como ya lo hemos aprendido, que estas 3 cosas sangre, fuego y agua, es el fundamento del caminar. Recuerden que el tabernáculo representa, es un reflejo de la estatura o del crecimiento que nosotros como cristianos debemos de tener en Cristo. Amén. Dice la palabra de Dios en Filipenses 4:13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida o a la estatura de la edad, a la estatura, quiere decir en el crecimiento de la edad de la plenitud de Cristo. Todos nosotros empezamos aquí, en el atrio, todos. Desde el momento que aceptamos a Cristo Jesús tenemos la experiencia con la sangre, reconocemos que somos pecadores, tenemos la experiencia en el altar del sacrificio, en el altar de bronce. En el agua, cuando somos bautizados. Amén. Cuando somos bautizados en el nombre de Jesús, tenemos la experiencia en el lavacro. Pero solamente estoy repitiendo para poder entender lo que vamos a hablar ahorita. Pero conforme vamos caminando en Jesucristo, no solamente esas experiencias deben de quedarse en un primer amor o en una experiencia pasada. Constantemente debemos de estar aplicando la sangre, el fuego y el agua a nuestras vidas todos los días, en cada momento, porque si se fijan es el fundamento de todo nuestro caminar como cristianos. Jesucristo quiere que lleguemos a ser semejantes a Él, no igual a Él, porque nunca vamos a poder ser igual a Dios, pero podemos ser semejantes a Cristo. Eso es nuestro llamado, amén. Para eso fuimos escogidos, elegidos y enviados a esta tierra, para crecer en Él, para ser como Él, para poder llegar al lugar santísimo. Esta es nuestra meta, hermanos. Aquí, esta es nuestra meta. Cuando nosotros podamos llegar aquí, ya podemos decir que tenemos una semejanza en Cristo, pero esta estatura no va a ser fácil de adquirir. Tenemos que pasar por muchas experiencias en el Señor para poder llegar a una semejanza en Él. Pero la base de nuestro crecimiento, no podemos llegar aquí si no aplicamos sangre, fuego y agua todos los días a nuestra vida. Amén. Entonces tenemos el atrio, es como el Jesús el camino, tenemos la sangre, el fuego y el agua. Aquí había solamente, ¿recuerdan qué material había? Todas las partes eran de metal y de madera de sitim. ¿Se acuerdan que el altar era de madera de sitim cubierto de metal y el metal representa juicio? Esta parte, el atrio, nos ilustra a Jesucristo como el Cristo crucificado. ¿Por qué? Porque vemos la sangre. Jesús al morir derramó su sangre. Amén. Tenemos la sangre y el agua. Nos ilustra a Jesucristo crucificado. El lugar santo nos ilustra a Cristo resucitado. Si no entienden mi letra o
O si no alcanzan a ver, pueden preguntarme si lo están apuntando. La idea es que pueda quedar lo más claro posible. Estas dos partes nos ilustran al Cristo resucitado, también el lugar santísimo. Amén. Tenemos que crecer primero en el Cristo crucificado para llegar a conocer al Cristo resucitado. Amén. Ok, vamos a Éxodo 36. (36, 37 y 38, por favor. Lo pueden leer todos, Éxodo 36, versículo 37 y 38. Amén. Ok, aquí nada más pinté de color las tres puertas. Ya hablamos de esta puerta que tenía 4 columnas, amén, 4 colores. Ahora vamos a hablar, que nos enseña Jesús como el camino. Ahora vamos a hablar de la segunda puerta que daba entrada al lugar santo, que nos muestra a Jesús como la verdad. Vamos a hablar de esta segunda puerta en este día. Vemos 3 puertas, amén. Hay 3 puertas. Actualmente creemos en el Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero 3 son uno. Había 3 puertas, pero las 3 eran una, eran Cristo. Jesús es la puerta, amén. Entonces se puede decir que a lo mejor una representaba al Padre, el Hijo y al Espíritu Santo, la Trinidad también representada o reflejada en las 3 puertas, pero que a la vez son una. Amén. Cada una tenía su ministerio. El Padre tiene el ministerio, el Hijo tiene un ministerio y el Espíritu Santo tiene un ministerio en nosotros, pero con la idea, con una sola meta, llevándonos a la nueva ciudad. Amén. Gracias, Jesús. Entonces, vamos a hablar de la puerta. Ya leímos. A lo que acabamos de leer ahorita, estamos entendiendo qué es la puerta. Aquí habla de la puerta del lugar santo. Amén. Dice que tenía 5 columnas y tenía 4 colores. Gracias, Jesús. Entonces, voy a pintarla de otro color. El lugar santo. ¿Recuerdan que hace 8 días hablamos de qué? ¿Estuvimos mencionando hace 8 días? ¿Alguien puede recordar de qué hablamos hace 8 días? No, pero hablamos de algo en específico hace 8 días. De las coberturas, de las 4 coberturas del tabernáculo, lo que era el techo del lugar santo y lugar santísimo. Recuerden que el atrio no tenía techo, lo podían ver, cualquiera que pudiera entrar lo podía ver, pero hace 8 días hablamos de las 4 coberturas que cubren el lugar santo y el lugar santísimo. Ok, aquí vemos los 3 muebles del lugar santo. Estos 3 muebles estaban cubiertos de oro, eran de madera cubiertos de oro. Lo contrario que vimos aquí, los de aquí eran de madera cubiertos de metal y en el lugar santo eran de madera cubiertos de oro.
Por eso es que vemos aquí al Cristo crucificado y el oro representa la deidad, representa al Cristo resucitado, el oro. Amén. Entonces vemos que el lugar santo, entendemos que había una puerta. Amén. Que da a Jesús como la verdad. Nuevamente lo voy a poner aquí para estarlo recordando constantemente. Estaban las coberturas, que era el techo. Todo esto era de oro. Nadie podía entrar al lugar santo excepto los sacerdotes, pero para poder entrar, ¿qué tenían que hacer? También ya lo hemos visto. Exactamente, ninguno podía entrar al lugar santo, ningún sacerdote, sin antes haber ministrado la sangre, el fuego y el agua. No podían entrar impuros ni inmundos, porque dice la palabra de Dios que era estatuto perpetuo para todos los sacerdotes y toda su descendencia, y la persona o el sacerdote que no hiciera esto, ¿qué iba a pasar? Iba a morir, iba a morir. La paga del pecado es la muerte. Entonces ellos estaban desobedeciendo a Dios, estaban pecando y por lo tanto merecían la muerte. No podían entrar sin antes haber ministrado este triple fundamento. Quiere decir que el lugar santo estaba escondido, estaba cubierto de la vista de todos. Amén. Vamos a Apocalipsis 2:17. Apocalipsis 2:17. Voy a leerlo. Todos pongamos atención lo que dice la palabra de Dios. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, a las iglesias, perdón. Al que venciere daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Quiere decir que aquel que está dispuesto, aquel que va a vencer, aquel que venciere por medio de la sangre, del fuego y el agua, se le iba a dar del maná escondido. Aquí había, ¿qué es el maná? ¿Qué representa el maná? La palabra, representa la palabra. Quiere decir que aquí había palabra escondida. Había tesoros escondidos porque estaba cubierto y solamente podía entrar una sola persona a ministrar, el sacerdote y sus hijos. Sí podían entrar. Quiere decir que nosotros debemos de tener ojos del Espíritu Santo para poder ver los misterios o los secretos que hay debajo de la gloria de Dios. Con nuestros ojos naturales, hermanos, no vamos a poder alcanzar a ver el propósito, la palabra o el plan que Dios tiene para nosotros por medio de esas coberturas. Hace 8 días vimos las coberturas que estaban en el lugar santo y lugar santísimo. Eran piel de tejón, que era una piel nada de atractiva, no llamaba la atención porque estéticamente era fea, la piel de tejón. Vemos que era piel de cabras. ¿Qué más? ¿Cuál era la otra piel? Piel de carnero. Y la otra eran los 4 colores, que era, se puede decir que la cortina más hermosa, pero esta no se veía, la única que se veía era la de piel de tejón. Era poco atractivo este lugar, no era nada llamativo. Sí, a nosotros a veces el evangelio se nos hace poco atractivo, se nos hace, incluso nosotros llevamos tiempo en el mensaje y se nos hace aburrido. Quizás se nos hace aburrido venir a la iglesia, se nos hace aburrido leer la Biblia, se nos hace enfadoso o tedioso orar, no le hallamos chiste, gracia, sentido a estar hincados ahí no sé cuánto tiempo. Incluso compartir de la palabra de Dios a una persona que vemos que tiene necesidad. Cuando Dios pone enfrente a una persona, no queremos compartir el mensaje de salvación. No hallamos esa, se puede decir, esa forma atractiva de Jesucristo. Nos dejamos guiar por la piel de tejón. ¿Sí? Y si nosotros vemos esas cosas con nuestros ojos naturales,
con nuestros ojos carnales no vamos a poder entender o no vamos a poder ver los misterios que hay debajo de esa piel de tejón y no vamos a poder entrar a la puerta que es la verdad, que es Jesucristo. Ya conocimos a Jesucristo como el camino, pero el Señor quiere que lo conozcamos como la puerta de la verdad. Jesucristo no quiere que nos quedemos en el primer paso. Amén. No quiere que nos quedemos en la primera experiencia. Él quiere que subamos al lugar santo. Y después de este lugar santo, Él quiere que subamos al lugar santísimo. ¿Sí? De manera natural, un niño tiene que crecer. Pero las experiencias o las etapas de crecimiento no van a ser las mismas. Al principio el niño va a tomar leche, va a comer papilla, pero después se le va a empezar a dar alimento sólido, como también lo menciona la palabra. Va a empezar a comer carne y va a empezar a comer comida un poco más dura, que va a poder empezar a digerir. Es lo mismo. Aquí nosotros somos niños espirituales en el atrio. Cuando reconocemos que Jesucristo es nuestro Salvador, empezamos nuestra experiencia como niños. Pero el Señor no quiere que nos quedemos como niños. El Señor quiere que maduremos y crezcamos, y nos convirtamos en adultos espirituales. El lugar santo, en otras palabras, representa el lugar del crecimiento. El lugar santo es el lugar del crecimiento. Es donde usted y yo vamos a poder crecer y poder madurar en Cristo. El atrio quedó atrás. Claro, vamos a constantemente bajar, pero también vamos a subir. No nos vamos a quedar aquí. ¿Por qué? Porque aquí está la sangre, está el fuego y está el agua. Vamos a constantemente bajar para ministrar sangre, fuego y agua a nuestra vida, pero tenemos que subir a tener la experiencia con el altar de la oración, tenemos que subir a tener la experiencia con el candelero, que es la palabra de Dios. Y tenemos que subir a tener la experiencia con la mesa de los panes, que representa el gobierno de Dios. Dios quiere poner su palabra, su oración y su gobierno en nosotros. Amén. Pero no lo puede poner si no tenemos sangre, fuego y agua en nuestras vidas. De esta manera lo estoy haciendo lo más sencillo posible para que podamos entender la función del lugar santo en nuestras vidas. Él quiere que podamos penetrar en este lugar oculto, porque el lugar santo estaba oculto. En este lugar oculto, que podamos penetrar con ojos espirituales por medio de la fe y podamos entrar, y por medio de la palabra de Dios y la oración y el gobierno podamos hacer que esta estatura de Jesucristo se haga en nosotros o se forme en nosotros. El atrio lo voy a pintar así. Gracias, Señor. Voy a pintar una ilustración nada más. Realmente es un creyente, o no quiero decir que es Jesucristo porque no es correcto, pero el atrio representa los pies en la estatura de Cristo. Representa el atrio, representa los pies y las piernas. Aquí está el atrio. El lugar santo representa las entrañas, que es la parte de la procreación. Perdón, no estoy mal. El atrio representa los pies, las piernas y las entrañas. Aquí está el altar y aquí está el lavacro. Espero le entiendan a esto. El lugar, ese es el atrio. Representa los pies, las piernas y las entrañas. Ese es el lugar santo. Representa el corazón, los brazos y los hombros del Señor Jesucristo. Ahí lo vemos.
Ahí lo vemos, ahí arriba lo pueden ver. Y el lugar santo, los tres muebles del lugar santo están el corazón, que es la oración. Quiere decir que la oración debe ser el corazón de nuestro caminar. En lo natural, si no tenemos corazón, no podemos vivir. Si falla nuestro corazón, ¿qué pasa? Nos morimos. En lo espiritual, la oración es nuestro corazón. ¿Eso qué quiere decir? Que si no oramos, ¿qué va a pasar con nosotros? Nos vamos a morir. Es por eso que luego, exactamente, nos vamos a secar. Es por eso que luego estamos tibios. Y aunque estuviéramos fríos, porque dice la palabra de Dios, me gustaría que fueras frío o caliente, pero no eres frío o caliente, eres tibio. Dios quiere que seamos fríos o calientes, pero lo malo es que somos tibios. ¿Y por qué nos convertimos en tibios? Porque no oramos. Porque no leemos la Biblia, porque no dedicamos tener un tiempo con la palabra de Dios y con la oración. Si se fijan, el altar de la oración está al nivel del corazón. El altar de la oración representa el corazón de Cristo, representa el corazón de nosotros, que es la oración. Sin oración morimos. Amén. Entonces vemos que en el lugar santo está el corazón, los brazos y los hombros. Vimos que es el lugar del crecimiento. Si usted y yo queremos crecer en Cristo, tenemos que pasar al lugar santo. Amén. Tenemos que pasar al lugar santo. Y es el lugar de la madurez. Es el lugar de ver, de caminar por fe. Aquí es el lugar más difícil. Este es el desierto. Ahorita recuerdo que podemos también... Realmente el tabernáculo tiene muchísimas enseñanzas y aplicaciones para historias posteriores en la Biblia. En las jornadas de Israel, más bien cuando Dios sacó a Israel de Egipto, podemos ver que el atrio representa a Egipto también. El lugar santo representa el desierto. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, lo llevó al desierto, porque la meta, ¿dónde lo quería llevar? ¿Cuál era la meta que Dios quería tener para el pueblo? ¿Llevarlo a dónde? A Canaán. El lugar santísimo representa Canaán. Aquí vemos, entonces en el tabernáculo, vemos a Egipto, vemos al desierto y vemos a Canaán. ¿Dónde creció el pueblo de Israel? ¿Dónde fue instruido el pueblo? ¿Dónde fue enseñado? En el desierto. ¿Dónde maduró el pueblo? ¿Dónde tuvo las experiencias con el Señor? En el desierto. Ese es el camino, o esta es la parte, o esta es la puerta más difícil que vamos a tener como cristianos. Ahí es donde vamos a adquirir realmente el oro de la deidad de Cristo, pero también vamos a adquirir la prueba, vamos a tener experiencias con la aflicción, experiencias de adversidad, experiencias de dolor, de enfermedad, de escasez, de desánimo, de frustración. Aquí es donde el Señor va a sacar nuestra naturaleza. Dice la palabra de Dios que el Señor llevó al pueblo de Israel para probar lo que había en su corazón y si había de guardar o no sus mandamientos. Dios ya había instruido al pueblo, le había dado sus mandamientos, le había dado su ley en el monte Sinaí, se los había dado. Pero después dice, bueno, ya te di la palabra, pero te voy a llevar al desierto para ver si esa palabra la puedes aplicar a tu vida. La palabra no solamente es teoría, Dios nos da la palabra, pero también nos va a dar la práctica. Dios es un Dios de balanzas. Tenemos la teoría, pero tenemos la práctica, que es un 50 y un 50%. Dios le dio al pueblo la teoría, pero lo llevó al desierto para que practicara todo lo que le había dado.
Dios nos ha dado mucha palabra, solamente usted piense que tanto sabe de la palabra. Yo me imagino que usted sabe mucho. ¿Por qué? Porque algunos de nosotros o algunos de ustedes ya llevan años en el mensaje. Quizá vienen de otra iglesia, quizá han crecido o conocieron a Cristo en este mensaje, no sé. Pero cada uno de ustedes tiene su propia experiencia en cuanto al conocimiento que pueda tener de la palabra de Dios. Pero no vamos a ser salvos por conocimiento, vamos a ser salvos por la práctica que vamos a llevar ese conocimiento. Amén. Entonces el pueblo de Israel fue llevado al desierto, fue llevado al lugar santo, en otras palabras, para practicar todo lo que el Señor le había dado ya, todo lo que el Señor le había dado en el monte Sinaí. Nosotros vamos a ser llevados al desierto, vamos a ser llevados para ser instruidos, para ser enseñados, pero por medio del área de la práctica o de la experiencia, ya no de la palabra. Va a ser el tiempo en donde vamos a tener que sacar todo lo que el Señor nos ha enseñado. ¿Sí? Amén. Va a ser el tiempo de ya no darnos. ¿Por qué? Porque el Señor ya nos dio. Ahora es el tiempo de hacer y obedecer todo lo que el Señor ha plantado y sembrado en nosotros para que pueda haber un fruto. Amén. ¿Hasta aquí vamos bien? Gracias, Jesús. Aquí la puerta tenía 5. ¿Se acuerdan cuántas columnas tenía la primera puerta? 4. La segunda puerta va a tener 5 columnas. Era una puerta más estrecha y más alta. La puerta del atrio era una puerta más extensa, más ancha. Pero esta segunda puerta, que representa a Jesús como la verdad, va a ser una puerta más estrecha, pero más alta. Y va a tener 5 columnas, a diferencia de la primera, que solamente tenía 4. Y esas 4 columnas representaba, ¿qué representaba cada columna? No, porque eran 4 columnas. ¿Recuerdan que cada columna de qué hablaba? De los evangelios. Tenemos 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. A eso representaban las 4 columnas de la primera puerta. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, que es la primera puerta, que es como Jesús, como el camino. Esta es la primera puerta que daba al atrio. La segunda puerta, Jesús como la verdad, tenía 5 columnas. Ahora vamos a entender qué representa cada columna. En el Nuevo Testamento encontramos varias epístolas, que son cartas que diferentes personas inspiradas por el Espíritu Santo hicieron a las diferentes iglesias de ese tiempo, de la iglesia primitiva. Amén. ¿Recuerdan cuáles son los escritores de las epístolas o de las cartas que están en el Nuevo Testamento? Pablo es uno, Pedro es otro, Juan, Santiago, falta uno. Son 5 escritores de las epístolas. ¿Recuerdan los libros de la Biblia? Judas. Una nos muestra, son 5 columnas de la puerta. Una nos habla de Pablo, de Pedro,
Juan, Santiago y Judas. Son los 5 escritores de las epístolas que encontramos en el Nuevo Testamento. Cada columna nos habla de un escritor. ¿Por qué? Porque estas epístolas y toda la parte del Nuevo Testamento, toda la palabra de Dios es instruida para nuestra enseñanza y para nuestro crecimiento, pero en estas epístolas, principalmente con estos escritores, podemos entender a Jesucristo como la verdad. Es por eso que el lugar santo nos refleja a Jesús como la verdad, porque por medio de estas escrituras vamos a hacer nuestras la verdad del Evangelio. Estos escritores redactaban estas cartas o estos escritos para instruir, para enseñar a las primeras iglesias del tiempo primitivo. Amén. Entonces cada columna nos habla de un escritor del Nuevo Testamento, de las epístolas, las cartas. Las columnas eran de madera de sitim, pero cubiertas de oro. Eran cubiertas de oro. Vemos que el oro representa la deidad de Jesús. Y la madera de sitim representa, ¿qué dijimos que representa la madera? También ya lo aprendimos. El oro, la deidad. Y la madera representa la humanidad. Perdón, me preguntaste qué es deidad. Perdón, no te escuché. La deidad representa la naturaleza de Jesús como hijo de Dios. Jesús fue hombre, pero también era Cristo, era el Mesías. Entonces vemos aquí las dos naturalezas de Jesús, como hombre y como hijo de Dios. Por eso las columnas estaban hechas de madera y cubiertas de oro. Amén. Y estaban sobre basas. Las basas eran de metal. El metal representa juicio. Jesús fue hombre, pero fue tentado en todo, pero sin pecado. Dice la palabra de Dios también, creo que es en Hebreos, que no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nuestras necesidades, ¿sí? Sino que atiende a toda petición que nosotros le traigamos. ¿Por qué? Porque Él fue hombre, Él fue tentado, Él fue, su humanidad vino a ponerla por obra en este mundo para entender a nosotros las experiencias que íbamos a tener también nosotros. Pero la diferencia de cada uno, Jesucristo fue obediente y Jesucristo pudo y quiso sujetarse a la voluntad del Padre. Lo contrario a nosotros no somos obedientes y no nos gusta sujetarnos a la voluntad del Señor. Amén. Entonces vemos que aquí están las 5 columnas de madera cubiertas de oro. La madera representa la humanidad, el oro representa la deidad. Cristo humano, pero Cristo hijo de Dios también. Estas dos partes del Señor. Cada uno descansaba sobre una base de metal que representa el juicio. Nosotros merecíamos el juicio por nuestros pecados. Amén. También la base aquí en esta puerta representa el fundamento. Nosotros, recuerden que nosotros somos columnas. También nosotros debemos de ser estas columnas. ¿Se acuerdan que eso lo vimos en las primeras clases? Que todo el tabernáculo tenía columnas. ¿Sí? ¿Tenía cuántas columnas, recuerdan? 60 columnas. ¿Sí? Y cada columna descansaba en una base. La base representa, bueno, no tiene caso decirlo. En las basas que estaban alrededor representa el agujero donde descansó la cruz de Cristo, ¿sí? Pero aquí va a representar igual el fundamento de la sangre. Estas basas de esta puerta del lugar santo representan el fundamento de la sangre, el fuego y el agua.
sangre, fuego y agua. Quiere decir que si nosotros queremos ser columnas o si queremos cumplir el ministerio de crecer como columnas en el templo de Cristo, debemos de descansar en el fundamento de la sangre, el fuego y el agua. Amén. Amén. No podemos ser columnas si no tenemos la experiencia de sangre, fuego y agua todos los días. Amén. No podemos crecer, conocer a Cristo como la verdad si no somos columnas, si no tenemos el fundamento de esta triple consagración. Gracias, Jesús. Ok, les repito, el lugar santo estaba cubierto, estaba el velo que tapaba. Se me ha olvidado mencionar que esta puerta tenía igual 4 colores. ¿Cuáles eran los 4 colores que hemos estado aprendiendo? Cárdeno, que es azul, púrpura, lino fino y carmesí. Ok, esos 4 colores representan una parte de la naturaleza de Cristo, pero una parte también que nosotros debemos hacer nuestra en nuestro caminar como cristianos. Amén. Él quiere que tengamos el cárdeno de su deidad. El cárdeno representa a Jesús como Hijo de Dios. Amén. Él quiere que tengamos el púrpura de reconocer su reino en nosotros y hacer nuestro el reino, la autoridad o el gobierno del Señor en nosotros. Y el lino fino que representa su pureza, su santidad, su consagración, su justicia santa, su justicia pura. Amén. Nuestra justicia no es santa ni pura, por eso necesitamos el lino fino, ¿sí? Y el lino fino, recuerden que tenía que ser trabajado arduamente con cepillos duros, y entre más pasaba el cepillo, más delgado, más fino y más hermoso era el lino fino. Y ese es el vestido que nosotros como cristianos somos llamados a tener en las bodas del Cordero, y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino fino, pero es aquí en la tierra donde debemos de tejer nuestro vestido de lino fino, no es allá arriba. Es en el lugar santo donde vamos a tejer nuestro vestido de lino fino, porque por eso no es casualidad que otra vez encontremos lino fino en el lugar santo. Amén. No es casualidad que encontremos lino fino al principio ni alrededor del tabernáculo. Sí, constantemente vemos el lino fino presente, pero también constantemente vemos el carmesí, y esto es lo que me gustaría también hablar, no tardarme mucho, pero poder entender el carmesí en nosotros. ¿Recuerdan qué representa el carmesí? En hebreo, carmesí ya habíamos hablado que significa que es gusano o larva. Eso es carmesí en hebreo. Es un color rojo, el rojo de la sangre. Jesucristo se hizo siervo, se hizo nada, se hizo humilde, se hizo polvo, se hizo larva, gusano, por amor a nosotros, para derramar su preciosa sangre carmesí, por amor a nosotros y para el perdón de nuestros pecados. Amén. Isaías 53 ilustra claramente el sufrimiento de Jesucristo como siervo, como cordero. Amén. Es la naturaleza que nosotros más trabajo nos cuesta adquirir en nuestro caminar. La naturaleza carmesí de Jesucristo, también la naturaleza púrpura de Rey. Pero cuando nosotros aprendemos a adquirir la naturaleza carmesí, nos es fácil adquirir la naturaleza púrpura. Amén. Debemos adquirir la naturaleza carmesí, que es larva o es gusano. Debemos de convertirnos en gusanos. Por un lado, el gusano de manera espiritual nos habla del gusano de la corrupción. Nosotros
en el lado pecaminoso habla de la corrupción, el gusano. Sí, casi por lo regular todos los animales van a ilustrar un lado bueno y un lado malo. En lo espiritual el gusano nos habla de corrupción, de pecado, pero del lado bueno nos habla de humildad. Debemos de convertirnos en gusanos humildes para poder adquirir este rojo carmesí de la sangre de Jesucristo en nosotros y poder ser igual a Él. Como les decía la otra ocasión, somos llamados a crecer en la estatura de Cristo, y toda la estatura de Cristo fue un camino de sufrimiento, fue un camino de sujeción, fue un camino de quebranto, un camino de humildad, un camino de gratitud y de gozo, a pesar de que sabía que iba a la cruz desde el principio, que dice la palabra de Dios, que Él fijó su rostro como un pedernal. Él fijó su rostro como un pedernal, y a Él no le importó que le fueran a decir. A Él no le importó lo que sucedió, porque Él era humano. Jesús era humano y tenía sentimientos y tenía emociones igual que usted y que yo, ¿sí? Pero la diferencia es que su triple naturaleza, su cuerpo, su alma y su espíritu y todos los canales que había en Él, los pudo sujetar a la voluntad de su Padre, y se puso duro como un pedernal y fijó su rostro en la cruz y dijo: no me importa lo que me pueda decir o me pueda pasar, mi propósito ya está definido, porque ya está escrito. Desde la eternidad pasada mi Padre y yo hicimos un trato, y Él me dijo que quién podía venir a este mundo a pagar el precio por todos los pecadores. Él ya tenía definido el propósito para venir a este mundo, hermano. Nosotros ya tenemos un propósito, ya tenemos una misión. Ya sabemos cuál es nuestra meta. Ya no va a ser una cruz. La meta de Cristo era una cruz, y aún así vino con gozo y vino con gratitud, vino con humildad, vino con amor. ¿Sí? Nuestra meta no es una cruz, hermanos. Dice la palabra de Dios que Dios tiene una corona para nosotros. Nuestra meta es una corona. Pero ¿qué debemos de pasar para ganar esa corona? Debemos de pasar por sufrimiento. Debemos de pasar por dolor, por escasez, por enfermedad, por tantas cosas que Dios quiere enseñarnos. ¿Sí? Dice el apóstol Pablo que no es comparado el sufrimiento que tenemos aquí con la gloria venidera. No, nada de lo que usted va a padecer en este mundo se compara con la gloria que Dios tiene preparado para nosotros. Vale la pena sufrir, vale la pena esforzarnos para crecer en el lugar santo, en el lugar de crecimiento, en el lugar del desierto. Vale la pena que el Señor venga y ponga su dedo en esas áreas de su corazón que están mal en usted y en mí. Cuando viene el Señor con su palabra por muchas situaciones o muchas experiencias que Él nos trae y pone su dedo en áreas de nuestro corazón que nos muestra: mira, estás mal en esto, mira, necesitas cambiar, mira, necesitas trabajar con tu orgullo, mira, necesitas trabajar con tu enojo, mira, necesitas trabajar con tu robo, con tu idolatría, con tu engaño, con tu mentira. Necesitas trabajar en esto que hay en ti. Debemos de tener la suficiente humildad y convertirnos en gusanos, en larvas, para venir arrastrándonos y pedir perdón y poder tener esa disposición para cambiar, ¿sí? Y agradecer que Él viene, porque Él al que ama instruye. Si no nos amara, no nos instruyera. Si no nos amara, no nos hiciera ver nuestros errores. Porque el Señor quiere perfeccionarnos, porque el Señor quiere hacernos mejores. Por eso nos prueba, por eso nos enseña, por eso nos mete en situaciones que a veces pensamos que ya no vamos a poder salir, que a veces sentimos, como dice David, el rey David, que todas tus olas y tus ondas han pasado sobre mí, ¿sí? ¿Cuántos de nosotros hemos sentido que las olas y las ondas del Señor vienen y nos envuelven y ya no hay salida para nosotros? Que sentimos que nos ahogamos en tantos problemas, en tanto sufrimiento, en tanta adversidad, y como yo les decía, puede que a nuestro alrededor todo esté bien, pero la lucha es interna, hermano. La lucha y la prueba es interna, y es la lucha más difícil que usted va a tener. ¿Por qué? Porque usted está luchando contra usted mismo. Y su más grande enemigo es usted mismo. Mi más grande enemiga soy yo misma.
Yo lucho conmigo misma, lucho con mi carne que no quiere sujetarse a la voluntad de Dios. Lucho con mi yo que quiere seguir sentada ahí en el trono y quiere hacer su propia voluntad. Y cuando viene la voluntad del Señor por medio de su palabra, decir, tienes que hacer esto, no me gusta. Le digo, Señor, pero yo quiero hacer esto. Y es una lucha, es una contienda constantemente. Debes de vivir en santidad. Pero Señor, pero todavía me gusta la música. No debes de usar ese tipo de ropa, pero Señor, pero a mí me gusta. No debes ir a tal lugar, pero yo quiero hacerlo. No debes de robar, pero no me gusta ofrendar. Me duele dar mis diezmos. Es que, ¿sabes qué, Señor? El domingo tengo que ir a tal lugar, porque toda la semana de lunes a sábado no me dio tiempo. Cuando dice la palabra de Dios, 6 días trabajarás, y el séptimo será para el Señor Jehová tu Dios. ¿Por qué? Porque es un lugar, es un día santo, es un lugar que Él consagró. Y el día de reposo lo podemos también, es un tema muy extenso que lo podemos entender de muchas formas, pero la palabra de Dios es palabra de Dios. Nos guste o no, es palabra de Dios y fue hecha para obedecer. Y si a usted ni a mí nos gusta, no es problema de Dios, es problema de nosotros. Si a usted ni a mí nos gusta lo que la palabra de Dios nos manda hacer, ni modo, es palabra de Dios y fue hecha para nuestro bien. ¿Sí? Fue hecha para sacar nuestra carne, fue hecha para hacernos enojar, claro que fue hecha para hacernos enojar, porque si no nos enojáramos, no veríamos que hay enojo en nuestro corazón y no trabajaríamos con el enojo, ¿sí? Amén. Entonces, gracias Jesús, bendito eres Señor, gracias Jesús, santo eres. Vemos que a la humildad no le gusta, que a la carne o a nuestro yo no le gusta el lugar bajo. Lo contrario a la humildad. Ustedes me van a ayudar a que no le gusta la carne. A ver, ustedes me van a ayudar o entre todos vamos a decir que no le gusta su carne, que no le gusta mi carne. Todos sabemos, somos expertos en eso, ¿verdad? ¿Qué no nos gusta, hermano? ¿Qué no le gusta su carne, hablando espiritualmente? No le gusta la disciplina. No nos gusta que nos disciplinen, ¿verdad? No le gusta ayunar. Vamos a ponerlo disciplina. Aquí implica ayuno, oración, lectura de la palabra. A su carne nunca le va a gustar orar, ni ayunar, ni leer la palabra. Nunca. Si usted desea leer la palabra, es un hombre nuevo en usted, no es su carne. Pero dijo Juan, a mí me conviene crecer, a él le conviene crecer y a mí menguar. ¿Sí? Quiere decir que eso va a ser eso es un, ¿cómo se puede decir? Un paréntesis para que podamos entender. Nuestro corazón es carnal, es pecaminoso por naturaleza. Esto es el pecado. Adulterio, idolatría, dice la palabra de Dios, porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, adulterios, idolatrías, fornicaciones, hurtos, engaños, avaricias, tantas cosas. Aquí está todo su pecado de usted y el mío. Nuestro corazón es pecador por naturaleza y por elección. Amén. Cuando recibimos a Jesús en nuestro corazón, adquirimos un nuevo corazón. Esto es Cristo, esto es Jesús, ese es el corazón que quiere orar,
Ese es el corazón que quiere leer la Biblia. Ese es el corazón que desea venir a la iglesia cuando aceptas a Cristo y estás en tu primer amor. Este es el corazón. Pero tu corazón quiere seguir pecando, quiere seguir robando, quiere seguir mintiendo, quiere seguir chismeando, quiere seguir viendo no sé qué tanta cosa en la televisión, en el internet. Quiere seguir por sus caminos que a él le complacen porque es carne. Quiere complacerse solamente, quiere su propia satisfacción, quiere su propio gozo, su propio placer, quiere vestirse como él quiera vestirse y no quiere sujetarse, no le gusta disciplinarse, no le gusta que le diga nada, no le gusta el lugar bajo, le gusta solamente que lo halaguen, le gusta solamente escuchar palabras bonitas, palabras que lo exalten, palabras que lo levanten, ¿sí? Pero a Jesucristo todo lo contrario. Amén. Entonces, entre más vamos nosotros teniendo comunión con el Señor, entre más vamos teniendo la disposición de acercarnos más a Él y conocerle más, Jesucristo se va haciendo más grande en nosotros. Jesucristo va a ir creciendo en nosotros. Por eso dice en el Evangelio de Juan, cuando Jesús ora, dice, Jesús le dice al Padre, tú en mí para que yo esté en ellos, es Él en nosotros. Por eso dice Juan el Bautista, a mí me conviene menguar, pero a Él le conviene crecer. Amén. A Él le conviene crecer y yo, todo esto sucio, me conviene menguar. ¿Sí? Me conviene hacerlo nada, me conviene hacerlo bajo, me conviene que desaparezca mi naturaleza. Por eso yo quiero que Jesucristo crezca en mí para llegar a crecer en la estatura de Él y poder adquirir un corazón limpio y un corazón puro. Y el corazón de Jesucristo de repente pueda absorber mi propio corazón. De tal manera que mi corazón desaparezca y solamente sea el corazón de Cristo que yo tenga en mí. Amén. Ahí está, ahí ilustré más o menos lo que Juan quiso decir. A él le conviene crecer y a mí me conviene menguar. Ahora vamos a regresar. ¿Qué le gusta a la carne? No le gusta la disciplina. ¿Qué más no le gusta a la carne? Corrección. ¿Qué no le gusta a usted, hermano? ¿Qué no me gusta a mí? No me gusta estar en el lugar bajo. Me gusta que nos apapachen, que nos exalten, que nos digan cosas bonitas, ¿verdad? Cuando estamos mal, no te preocupes, estás mal. O igual a lo mejor no nos los dicen en su corazón, estás mal. Pero mira, yo creo que Dios te entiende, ¿sí? Tratan de, se puede decir, de cubrir, de aparentar, no aparentar, no encuentro la palabra correcta, de apapachar, no recuerdo la palabra ahorita, pero nos gusta que nos halaguen, que nos exalten. No nos gusta que nos muestren nuestros errores, nos enoja, nos sentimos humillados cuando una persona viene y nos dice, pero es que tú eres así y así y así, ¿sí? No nos gusta. Muy buenos días. Hoy día el ser humano nos gusta que nos glorifiquen por todo, porque nosotros creemos que somos poderosos, que somos únicos, y al tener personas alrededor, mayormente nos sentimos bien cuando nos glorifican. Ahora, cuando no nos ponen en un lugar, nos sentimos desairados. Esa es la palabra. Desairados, nos enojamos, ¿verdad? Cuando no nos ponen en el lugar que nosotros creemos merecer. El orgullo, bueno, la carne es orgullosa. Pensamos que merecemos, yo merezco este lugar. Yo merezco que me traten así. Yo no merezco que me hables tú así. ¿Por qué te crees? ¿Por qué vienes y me insultas de esa manera? Yo no soy igual que tú.
Amén. ¿Cuántos hemos dicho así? Yo lo he dicho muchas veces, ¿verdad? Yo no soy igual que tú, ¿por qué me hablas así? ¿Por qué me insultas de esa manera? Yo no merezco ese trato, no merezco ese trato. Nos apapachamos, nos queremos tanto que creemos que merecemos lo mejor, de lo mejor, de lo mejor. Cuando no merecemos nada, somos pecadores, ¿sí? Pecadores arrepentidos por la gracia de Dios, no por nuestro propio convencimiento, por la gracia de Dios, porque fue Dios quien se encargó de convencernos de que somos pecadores. Porque aún ni nosotros mismos supiéramos que somos pecadores si Jesucristo no hubiera venido a buscarnos. No somos nada, hermanos, somos polvo, no somos nada. Somos comprados y creados con la sangre de Jesucristo, y el único valor que usted tiene y que tengo yo es por medio de la sangre de Cristo, porque fui creado por Él y para Él solamente. Fui creado para su complacencia, fui creado para su placer, fui creado para su alabanza, fui creado para su adoración, fui creado para que Él sea conocido, fui creado para que Él sea exaltado. No fui creado para que yo sea conocido. No fui creada para que yo sea vista por los demás o sea exaltada o vean qué bien hago esto, qué bien hago esto, qué bien hago aquello. No fui creado para esto. No fui creado para que yo me vea. No fui creado para mi propia adoración y para mi propio placer. Fui creado para Él y por Él. Y eso es algo que aquí estamos. Y que lo hemos escuchado muchas veces, lo digo por mí, lo hemos escuchado muchas veces y se nos queda, nos entra, lo tomamos por unos días, pero después se nos olvida. Y cuando viene la prueba y cuando viene la experiencia de decir, Señor, fui creado para ti y por ti, se nos olvida. Y es cuando nos enojamos porque nuestro corazón orgulloso empieza a sacar sus frutos de enojo, empieza a sacar sus frutos, tantas cosas que hay en nuestro corazón. Y más cuando Dios viene y trabaja en nuestra voluntad de medianoche, en esa voluntad congelada, cuando viene a desprender todas esas raíces, todas esos frutos de engaño que hay ahí, y empieza a mostrar todo lo que hay en nuestro corazón. Empezamos a ver que hay ingratitud por todo el camino en el cual nos ha traído. Empezamos a ver que hay odio hacia mi hermano, hacia los matrimonios, hacia mi esposo, hacia mi esposa. Empiezo a ver que hay incluso rechazo hacia mis hijos. Tantas cosas que Dios empieza a mostrar, ¿sí? Y que no lo habíamos visto, pero que ahí estaba porque es parte de la naturaleza congelada, que Dios viene y por medio de la prueba tiene que descongelar. ¿Y cómo usted va a descongelar el fuego? Por medio de, el hielo, con fuego. El fuego habla de la prueba. Tiene Dios que traer su prueba, tiene que traer su fuego. Como el otro día compartía el hermano Michael, que aprendió en convención, a mí se me quedó muy grabado esto, que dijo que Jonás tuvo que haber sido llevado al abismo para que el Señor pudiera quebrantar su voluntad. Eso es algo fuerte, hermano. Piensa en su propia vida. Por eso muchas veces, dice que aprendió en convención, que el hermano Bill Hudson dijo que el Señor tuvo que llevar a Jonás para quebrantar su voluntad, lo tuvo que llevar al abismo, y este hombre cayó en depresión. ¿Cuántos de nosotros estamos en depresión porque el Señor está tratando fuertemente con nosotros por la dureza y por el orgullo que hay? Por eso muchas veces estamos enojados, incluso ni nosotros mismos nos aguantamos. Muchas veces yo misma no me aguanto de tantas cosas que empiezan a brotar en mi corazón. Pero es el Señor trabajando, quebrando, trayendo su fuego para quebrantar mi voluntad carnal, mi voluntad que no le gusta la disciplina, mi voluntad que no le gusta la corrección, la exaltación, que quiere la exaltación. Pero solamente Dios tratando conmigo misma, con mi voluntad. Y llega un estado en donde, como dice el rey David, todas tus olas y tus ondas han pasado sobre mí. Todo tu abismo me cubre, Señor. Todas las noches riego con mis lágrimas mi cama de tanta aflicción que has traído en mi vida, pero con un solo propósito, ¿sí? Con el propósito de quebrarnos y hacernos como Él. Él es el alfarero y nosotros somos el barro.
y somos material, debemos de ser material dispuestos para ser trabajados en sus manos. El alfarero sabe cómo hacernos. El barro no le dice al alfarero, hazme así de esta forma. El alfarero sabe cuál es la mejor forma, la forma perfecta y correcta para hacer ese barro, para darle la forma que Él quiere. Ser un recipiente de humildad. Ser un recipiente donde sea depositada la palabra de humildad en su corazón, de tal manera que mi corazón pueda hacerse pequeño, pueda hacerse nada y el corazón de Cristo pueda crecer. Y sea Él viéndose a través de mí, porque yo solamente soy un canal para que su nombre sea conocido. Amén. ¿Qué nos gusta la carne? No nos gusta el lugar bajo. No se deleita de las cosas sencillas. El orgullo, la carne quiere ver cosas grandes, quiere mostrar cosas grandes al mundo, porque quiere recibir palabras halagadoras de los demás. Espera, eso es algo muy importante. El orgullo siempre va a esperar de los demás. Siempre doy, pero con la condición de que tú me des. Y no lo decimos, lo pensamos. Mira, si yo te voy a dar esto, yo te voy a dar esto, pero yo esperando que tú me lo regreses, ¿sí? Yo esperando que tú me lo regreses, ¿sí? En cambio, la humildad da sin esperar nada a cambio. Dios dio a su Hijo Jesucristo sin esperar nada a cambio. Dios dio todo lo que tenía a su unigénito por nosotros, por amor, porque lo hizo por amor. En cambio nosotros damos deseando esperar que esa persona nos dé lo mismo. Damos amor, decimos que es amor, pero esperamos que nos lo regrese con un obsequio, con afecto, no hablando de mí, no mostrándome mis errores. Somos engañados de esa manera, porque eso es engaño. Porque eso es engaño. El engaño se manifiesta de muchas formas. Vivimos en engaño. Llevar una doble vida es engaño. Tener máscaras es un engaño. Aquí viene a la iglesia y se pone la máscara de cristiano. Nos ponemos la máscara de cristiano. Nos vamos y el lunes empieza mi máscara de no sé qué. Usted y yo sabe. Amén. El lunes me olvido de lo que el Señor me dijo el domingo. No me acuerdo y no me conviene acordarme, porque si me acuerdo tengo que cumplirlo y tengo que obedecerlo y no me conviene. El lunes, martes, miércoles me olvido del Señor, no me acuerdo de encender el fuego, no me acuerdo de pedir la sangre, no me acuerdo de pedir el agua. Me olvido que existe una Biblia y ahí está polveada y la saco el sábado, el domingo, el sábado en la noche, el domingo en la mañana y me pongo mi ropa de cristiano, me pongo mi máscara de cristiano y voy a la iglesia como si nada. Entro, tengo la experiencia con el Señor y el Señor me toca por su misericordia, pero es así, día tras día, y es como vivimos una vida, perdonen, pero es una vida mediocre que vivimos espiritualmente. Somos mediocres espiritualmente, hermano, y si no crecemos, Santo Jesús, y si no crecemos, si Dios, Santo Jesús, Santo eres Jesús.
Gracias, Jesús. ¿Y qué es un mediocre, hermano? Un mediocre es alguien que se conforma con las migajas. Un mediocre es alguien que se conforma con los restos, que no busca una experiencia completa y ardua en el Señor. Y somos culpables de usted y yo somos culpables de nuestra condición espiritual. Dios no es culpable. Usted es culpable de cómo se encuentra. Usted es culpable de que el fuego se apague porque no tiene un sacrificio diario. Yo soy culpable de que el fuego se haya apagado en mi altar porque no traigo un sacrificio diario. Yo soy culpable de no sentir a Dios en mi vida porque yo lo he alejado con mis malas elecciones, con mi pecado. Yo soy culpable de tantas cosas que están pasando en mí porque no dejo que el Cristo crezca en mí. Y sigo yo sentada en el trono, terco y necio, no queriendo mover mi autoridad, no queriendo sujetarme a Dios, no queriendo que mi cuerpo, alma y espíritu sean convencidos y sean sujetados al gobierno del Señor. Somos mediocres y nos gusta conformarnos con lo poco. Amén. Cuando Dios quiere darnos más de lo que pensamos, cuando Dios quiere llevarnos a alturas, cuando Dios quiere levantarnos, cuando Dios quiere darnos más de lo que nosotros queremos. Pero no lo vemos porque somos, como venía platicando en la mañana con el hermano, somos personas con una débil fe. Nuestra fe es tan débil que no creemos que Dios puede hacer esto, puede hacer aquello. ¿Sí? Esta parte del orgullo, esta parte de mi carne, de mi yo, que le gustan todas estas cosas, que solamente se guía por el ojo carnal, se guía por lo que ve, se guía por la situación. Es que yo no creo que Dios pueda hacer esto, si yo lo estoy viendo. Si yo veo esto, Dios no puede hacer otra cosa. Me guío solamente por lo que mi corazón es engañoso y perverso. Mi corazón me engaña constantemente. ¿Sí? Y mis ojos me engañan porque ven lo natural, pero el Señor trabaja en dimensiones sobrenaturales. Pero no lo vemos porque no creemos. ¿Y por qué no creemos? Porque no queremos dejar nuestro orgullo, porque no queremos quebrantar, no queremos sujetar nuestra carne, nuestro yo a la autoridad del Señor. No queremos convertirnos en siervos humildes, no queremos cubrirnos de este rojo carmesí, convertirnos en gusanos de humildad. Amén. Gracias, Jesús. Ayúdanos, Señor. Las 5 columnas, para terminar, las 5 columnas también nos hablan. Les decía que cada una representa a un escritor de las epístolas, pero también representa cómo Jesús es la verdad que trabaja en mis 5 sentidos de mi triple naturaleza. Yo tengo cuerpo, alma y espíritu, pero en cada una de esas partes yo tengo 5 canales. Tengo ojos, tengo olfato, tengo el gusto, tengo el oído y tengo el tacto. Son 5 sentidos que tengo en mi cuerpo, pero también tengo 5 sentidos en mi alma. Ahí están. Tengo 5 sentidos en mi espíritu que tienen que ser sujetados, que tienen que ser subyugados a la voluntad del Señor. Cuando nosotros llegamos a este punto, podemos decir que el Señor se ha sentado en el trono, que el Señor está conduciendo nuestro carro, nuestro vehículo, que es nuestra vida. ¿Qué mejor que Él, hermano, para conducir nuestra vida? Él sabe el camino, Él nos lleva como predicaba en convención el hermano Bill Hudson, la convención antepasada. Él es el mejor conductor, Él es el que sabe manejar nuestro vehículo. Él nos lleva por la avenida de la santidad. No nos gusta. Señor, pero esa avenida está muy larga, no me gusta. Es la mejor. Luego nos lleva por la avenida del sufrimiento. Señor, pero nos podemos ir por esta avenida. No, lo que nosotros creamos no. Es lo que Él sabe. ¿Sí?
Es lo que Él sabe, que Él nos conoce, Él es nuestro creador, hermano. Qué mejor que el creador sabe lo que necesitamos nosotros como su creación. Nosotros no sabemos porque nuestro corazón nos engaña. Creemos que necesitamos esto cuando Dios dice, no necesitas esto, necesitas esto. Por eso nos lleva por atajos, por eso nos lleva por persecución, por eso nos lleva por quebrantamiento, porque Él quiere encontrar el camino más corto a la nueva ciudad, porque Él quiere que lleguemos a la nueva ciudad con Él. Es su única meta, hermano, llevarnos con Él a la nueva ciudad. Y Él está encontrando el camino más corto y el mejor camino para que usted y yo seamos humildes y poder llegar a ser como Él, llegar a ser humildes como Él. Gracias, Jesús, por esta mañana. Dios les bendiga, es todo. No sé si vamos a orar.